Bueno, ubícate allí en la palabra del Señor, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Hemos pedido al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el discernimiento de esta palabra, así que prepara tu corazón para recibir en esta mañana la palabra del Señor. Dice así los versículos que me tocan a mí, dicen: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Gloria al Señor. El día de ayer veníamos estudiando, ¿verdad?, los deberes hacia los demás. El apóstol Pablo nos enseña aquí en esta palabra que cada uno de nosotros como hijos del Señor tenemos deberes que cumplir, tenemos cosas que hacer. No es solamente decir que soy cristiano y vivir la vida así como por nada más respirar, sino que hay cosas que tenemos que hacer. Y hoy dice aquí que todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ciertamente en estos tiempos no se ve esto ya de los esclavos, pero en aquel tiempo sí, en el tiempo en que Pablo escribía esta palabra, habían esclavos. Pero sin embargo, hoy en día nosotros podemos llevar este punto como a las personas, para las personas que estamos bajo alguna autoridad, estamos siendo trabajadores, estamos bajo la autoridad de una persona, estamos prestando un servicio en cualquier lugar. Podemos decir en esta mañana que cada uno de nosotros que estamos allí trabajando debemos de tener a nuestros superiores o a nuestros jefes como dignos de todo honor. Debemos nosotros de siempre tener presente que los jefes merecen nuestro respeto y que nosotros tenemos que conducirnos con mucha sabiduría. ¿Para qué? Dice allí, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Muchas veces tenemos jefes que no son muy agradables en su trato, pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que soportarlos y dar ejemplo allí. En mi caso, yo presto el servicio en un hogar aquí, estoy cuidando a una mujer de 80 años. Hay días que es un amor, un desborde de amor, pero hay días que, oye, parece que está poseída de otra cosa y sin embargo tengo que estar allí. Un día le dije a mi esposo, yo no aguanto más, yo creo que yo voy a renunciar, y me dijo, ubíquese, usted está trabajando, ella es la jefa, usted tiene que hacer su trabajo, haga su trabajo. Y eso parecía que me había dado una bofetada, pero me hizo entender. Muchas veces nosotros queremos hacer otras cosas que no nos corresponde. Mi trabajo es allí mantener el hogar limpio, prestar el servicio en cuanto a la atención de la comida de la señora. Y yo dije, oye, es verdad, ese es mi trabajo. ¿Y qué más quiero? Tengo que hacerlo con amor. Hoy en día le doy gracias al Señor porque una de las personas que están allí observándome me dijo, ¿sabes por qué estás en esta casa? Y yo me quedé así, le dije, bueno, estoy prestando un servicio y también creo que estoy aquí para dar testimonio de que hay un Dios verdadero. Y me dijo, pues lo estás haciendo muy bien. Y yo le doy la gloria al Señor. A veces creemos que solo predicamos en un púlpito o a una persona quizás cuando le hablamos la palabra del Señor, pero déjeme decirle que allí en el lugar de su trabajo usted también está predicando la palabra del Señor. Lo están observando, se están dando cuenta de cómo usted hace las cosas. Si las hace para que lo vean y para que digan, oh, qué persona tan trabajadora, tan diligente, pero cuando no lo están viendo entonces se acuesta a dormir. No, nosotros debemos de dar testimonio. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de nuestro Señor ni la doctrina. Y dice el verso 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Hay dos casos. Hay el caso cuando somos allí trabajadores, trabajamos para una persona que no es creyente, pero también se da la ocasión de que trabajemos con hermanos de la misma iglesia, conocidos. Y dice aquí el apóstol Pablo, entonces no abuses de la confianza. No pienses que porque estás trabajando con un hermano de la iglesia, entonces puedes abusar y puedes hacer las cosas con menos interés. Porque es el hermano, yo puedo llegar un poquito más tarde, yo puedo hacer esto, me voy más temprano. No, hermano, dice aquí
que no lo tengamos en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Es mejor servir allí con un hermano de la iglesia. Qué bendición es trabajar con un creyente, con una persona que también tiene temor de Dios. Así que vamos a entregar nuestro trabajo con amor. Vamos a pedirle al Señor que bendiga la obra de nuestras manos, que lo que hagamos allí sea para bendición de nuestro jefe. Y dice, esto enseña y exhorta. Todas estas cosas debemos de enseñarlas. Porque ciertamente cuando tenemos el caso de un jefe difícil, entonces alguien nos puede decir, no te dejes aplastar, tú tienes que hacer valer tus derechos, así que pelea. No, hermano, que Dios nos ayude a que nosotros podamos dar testimonio y que sea Dios el que nos defienda, que sea Dios el que haga justicia allí. Quizás si te están agraviando, espera en el Señor y mantén tu posición porque Dios te dará la victoria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, buenos días para todos ustedes, que Dios me les bendiga, la paz de Dios sobre sus vidas. Bueno, estamos aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6, corresponde el versículo 3 al 5, que dicen de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, vemos que el apóstol Pablo le está dando una serie de recomendaciones aquí a Timoteo y hablábamos desde ayer acerca de deberes hacia los demás y una serie de deberes que el apóstol Pablo dio referente a muchas cuestiones de las viudas. Hablaba la hermana Verónica hoy de los jefes que no son creyentes, de los que estaban allí en esclavitud. Y el apóstol le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Él estaba enseñando pues la palabra del Señor, estaba enseñándole a Timoteo todas estas cuestiones y les decía pues que si había alguna persona que no se conformaba con esto, sino que enseñaba otra cosa ajenas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad. Esto que el apóstol le decía a Timoteo existía en su tiempo y hoy también hay mucha gente que no se conforma a la palabra, a las sanas palabras que dejó nuestro Señor Jesucristo, que no se conforma a la doctrina, sino que quiere añadir cosas nuevas. Y estas personas, el versículo 4 dice ahí que están envanecidos, que nada saben. ¿Qué es envanecido? Una persona que se llena de vanidad, que se llena de arrogancia, de orgullo. También se puede decir que una persona vana es que su fruto se secó. En la antigüedad, pues yo recuerdo a mi madre cuando iba a las matas, por decir, de plátano, y el plátano se quedaba ahí pasmado. Ella decía, se envaneció. Hay gente que está así, que aparentemente tiene un fruto, pero ese fruto no sirve para nada, que aparentemente profesan piedad, pero esa piedad no va conforme a las palabras del Señor. Y el apóstol le decía a Timoteo, le decía que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina está envanecido, se ha secado, se ha llenado de vanidad, de orgullo. Y dice ahí que nada sabe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. No podemos hablar por quizás nuestro conocimiento, por nuestra capacidad, sino tenemos que hablar conforme a la palabra. Y dice que delira acerca de cuestiones.
El que delira es que habla cosas incoherentes. Hay personas que quieren saber mucho, pero cuando abren su boca comienzan a hablar cosas incoherentes que están fuera de la razón, fuera del conocimiento de la palabra. Y aquí el apóstol le dice a Timoteo que este tipo de personas delira acerca de cuestiones y contiendas de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Estas personas que aparentemente tienen un conocimiento, pero están envanecidos, cuando hablan, comienzan a hablar y a decir, y nacen allí las contiendas, las envidias, todos estos tipos de cosas, blasfemian contra Dios, contra la palabra, contra el Espíritu Santo, blasfeman contra mucha gente, y esto crea mala sospecha. La gente dice, oye, este evangélico sí es bien raro, no se entiende lo que dice, no se sabe lo que habla, no se comprende lo que él manifiesta. Y esto lo hablaba el apóstol Pablo a Timoteo, y dice ahí que toman también la piedad como fuente de ganancia. Mucha gente que está envanecida comienza a utilizar el evangelio como fuente de ganancia. Vividores que no quieren trabajar, sino que quieren vivir de las ofrendas que mucha gente de su buena voluntad da, y ciertamente es necesario ofrendar, diezmar para que la obra se sostenga, pero hay mucha gente que quiere vivir de esto. El hermano Puerta los llama evangelistas porque son listos, son muy audaces para quitar el dinero a muchas personas, y comienzan a pedir, a pedir que siembra tu casa, siembra tu carro, siembra el anillo. Cuando ven que alguien tiene algo de valor, comienzan a decirle, siembra para el ministerio y Dios te va a dar. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, que esta gente toman la piedad como fuente de ganancia. Y el consejo que le dio a Timoteo fue, apártate de los tales. Cuando usted ve a una persona que anda en esta condición, en esta situación, apártese de él, hermano, porque usted también puede ser tomado por personas vividoras. Entonces apártese de ello, fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Así que hay que guardarse, hay que ver con quién andamos. Por ahí dicen que es mejor andar solo que mal acompañado. Hay que ver con quién andamos. Si la persona con que andamos tiene buen testimonio, bueno, sigamos con él. Pero si hay un mal testimonio, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque nos pueden tender de ser de la misma manera que esta persona. Ayúdenos el Señor para que nosotros andemos con siervos de Dios que verdaderamente predican la palabra y que viven para Dios. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos aquí en el capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada podremos sacar. Aquí Pablo hablaba a Timoteo de la piedad y del contentamiento. Y Pablo sabía perfectamente qué era el contentamiento, porque él habló en su palabra en Filipenses 4, del 11 al 13. Voy a leer una parte. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Y aquí más adelante Pablo dice que aprendió a vivir humildemente, en escasez y también en abundancia. Y así debemos ser nosotros, debemos estar agradecidos con el Señor por lo que el Señor nos ha dado. Lo que el Señor nos ha dado debemos estar agradecidos. Hay personas que piensan que el dinero es la felicidad, pero realmente no es así, porque ¿de qué te vale? ¿De qué te vale tener tanto dinero? ¿De qué te vale trabajar tantas horas al día, ahorrarte, esforzarte por tener el mejor coche, la mejor casa, el mejor móvil? ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve si eso no es la felicidad? La felicidad, la única felicidad, la da el Señor.
la única paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, aquí Pablo estaba hablando y él hablaba con base de lo que significaba la piedad y el contentamiento, porque él lo había vivido. En el versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada podremos sacar. Mis hermanos, el día que tú te mueras no te vas a llevar nada. No te van a meter la casa en la urna porque no te cabe. No te van a meter el coche, ni siquiera tus ahorros. Es más, o sea, tú dejas tus ahorros, dejas tus bienes y todo, y es hasta problemas para tu familia. ¿Cuánta gente no he visto yo? He visto casos de cerca de personas que fallecen y dejan bienes, dejan casas, dejan cosas y les dejan problemas a su familia porque después caen como buitres a querer tener esa herencia y se pelean y todo por una herencia, hermano. Entonces, ¿para qué? ¿De qué vale? ¿De qué sirve? En estos días estaba hablando con mi mamá el tema de las operaciones quirúrgicas, ¿no? Y yo pues molestaba y le decía, bueno, mamá, si yo llegara a tener, si yo tuviese mucho dinero, me operaría mi nariz, ¿no? Eso era lo que yo decía. Y ella decía, pero ¿de qué vale? O sea, una persona se puede hasta quedar en una operación de esa, porque ¿cuántas personas no han fallecido por hacerse una operación por estética o cuántas personas? Entonces, yo esa noche meditaba y decía, Señor, pues ¿de qué vale? ¿De qué vale hacerse una operación y verse bien físicamente si el día que tú fallezcas, pues ya está, o sea, hasta ahí quedó? Pero nosotros como seres humanos pensamos mucho en lo material, en llenar esos vacíos que hay en nuestro corazón con cosas materiales, cosas que realmente pues no valen la pena. Porque lo que realmente importa y en lo que realmente nosotros estamos descuidando es nuestra alma, porque nuestra alma sí es eterna. O sea, esto material se acaba. Hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos. O sea, un carro, tú puedes tener el mejor carro, pero si llegas a tener, Dios no quiere, un accidente o te lo roban, hasta ahí llegó el carro. Tú puedes tener el mejor móvil, pero si se te cae y se te parte la pantalla, hasta ahí llegó el móvil. ¿Por qué? Porque esas son cosas materiales, son cosas que, o sea, no te sirven por un momento, pero en lo que realmente nosotros debemos cuidar es nuestra alma. O sea, que estemos bien espiritualmente y ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Y aprendamos a vivir, mis hermanos. Si usted no tiene para tener tantas cosas materiales, esté contento con lo que el Señor le ha dado. Dele gracias al Señor por la comida, dele gracias al Señor por la cama, por su cobija. Dele gracias al Señor por las cosas pequeñas que a veces estimamos como pequeñas, pero realmente son mucho más importantes, mis hermanos. Porque ¿de qué te vale? ¿De qué te vale trabajar tanto? ¿De qué te vale esforzarte tanto obteniendo cosas materiales y estás perdiendo tu alma? Así que, mis hermanos, reflexionemos y aprendamos a tener contentamiento, sea cual sea nuestra situación. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea con todos. El 8 dice así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Bueno, aquí nos manda el apóstol que debemos conformarnos con lo que Dios nos da y no desear las cosas materiales, ¿no? Ahora, no quiero decir que es bueno, que es malo tener una casa o tener un automóvil, no. Es bueno tener una buena casa, tener un buen auto, gozar de todos los beneficios. Es bueno eso, ¿no? Pero no codiciemos, no nos lamentemos. Ay, ¿por qué yo? Si yo trabajo el día y la noche y no tengo nada. Y en cambio el vecino, véalo con poco que hace, ya está bien, tiene esto, cómo se viste, Entonces eso es malo. Dios sabe a quién le da y a quién no le da, ¿no? Entonces, si Dios no te da ciertas cosas que desea, confórmate con la voluntad de Dios, porque te está dando otra cosa que tú no lo estás viendo ahora, pero que más tarde lo has de ver, ¿no?
Entonces, confórmate con a la voluntad de Dios. Pídele a Dios inteligencia, pídele al Señor sabiduría, pídale a Dios paz y conformidad para que estar conforme con lo que Él te da y que te ayude a no desear las cosas, no codiciar. Ahora, uno sí es bueno, yo quisiera trabajar, quiero trabajar, quiero tener, sí, es bueno, pero no te lamentes, no andes lamentándose a cada momento y pensar que porque viene la codicia, eso, ay, yo quisiera tener como tiene el fulano que tiene esto, ¿no? Personas que llegan a un lugar y suben, progresan, y otros que están años y años y no progresan, siguen allí mismo. Pero bueno, si yo no malgasto el dinero, todo pasa, pero ¿por qué no me da el Señor? ¿Por qué no es esto? ¿Qué sucede? ¿No? Capaz que me han embrujado. No es nada de todas las cosas, sino que el Señor sabe por qué te tiene, espera y confía en Dios. Pídele a Dios que te enseñe lo que por qué estás así. Porque el codiciar es malo, el desear ciertas cosas que no alcanza es malo, ¿no? De repente uno piensa, un mal pensamiento le viene en eso, pero desecha esas cosas y busca, desea siempre, desea mucho estar al lado del Señor. Desea no apartarte de Dios, eso sí, búscalo mucho, ¿no? Ay, yo no me quiero apartar de los caminos del Señor, que el Señor me libre de olvidarme de Él. Eso sí, desea siempre estar con Él, ¿no? Pero las cosas materiales, esas se acaban y todo se va al abismo y nada nos llevamos. Así como nacemos, así mismo nos vamos y podamos ir, vámonos limpios así. Que el alma nuestra vaya limpia, sin arrugas, sin manchas, sin nada. Eso es lo bonito, ¿no? Que el Señor nos ayude a estar conforme con lo que Él nos da y siempre deseando tener más de Dios, pero sabiduría, inteligencia y cómo también llevar almas para Cristo. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. El versículo 9 y 10 dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, aquí Pablo les estaba hablando que el dinero en sí no era malo, pero amar el dinero era lo que hacía daño a la persona y tenían que cuidarse de esas cosas, ¿verdad? Así que tenían que enfocarse, es que tenían que estar contentos, como decía el versículo anterior, con lo que tenían, ¿verdad? Lo del diario, tenían que estar alegres con eso. Pero aquí le advertía que tenían que tener mucho cuidado cuando tuviesen dinero, tal vez en cantidad, llegasen a este punto, a querer más, más y más. A veces una persona piadosa no es porque sea, una persona pobre no quiere decir que sea piadosa, y una persona rica no quiere decir que es impía, o al revés las cosas, ¿verdad? Ninguna de las dos, sino que hace daño es cuando nosotros amamos el dinero, cuando nosotros tenemos, entonces queremos más para obtener y satisfacer nuestras necesidades. Cuando sabemos nosotros que tenemos amor por el dinero, es cuando nosotros, digamos, teniendo, nos cuesta darle a otro porque vemos que, bueno, nosotros nos ganamos este dinero con nuestro esfuerzo. Cuando usted siente esas cosas en su corazón de no querer ayudar al otro es porque usted ama el dinero. Cuando usted teniendo cosas, entonces dice, no, yo tengo que comprar más porque yo no me puedo quedar atrás. Digamos, yo tengo casi 2 años aquí en España y yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que tener un piso con casi 2 años aquí, no puedo seguir esta situación y entonces me enfrasco a trabajar porque yo tengo que tener un piso porque ya tengo casi 2 años. Entonces ahí estamos viendo que nuestras inclinaciones se van hacia otro lado. Cuando nosotros sabemos que sentimos amor hacia el dinero, cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de cumplir con las cosas que nos han establecido dentro de la iglesia para trabajar, para el engrandecimiento de su obra, y la abandonamos porque nos dedicamos a trabajar porque necesitamos dinero. Cuando vemos que el dinero, bueno, es el que nos puede hacer feliz, nos puede satisfacer. Y qué equivocado estamos cuando nos encontramos en esta posición.
Debemos entender que el dinero no es malo, mis hermanos, no vayan a malinterpretarlo. El dinero nos sirve para muchas cosas. Si no tuviéramos dinero, no podríamos pagar el alquiler de este local. Si no tuviéramos dinero, no se podrían enviar misioneros a otros lados, no se podrían levantar las iglesias. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos dinero. Y la Biblia nos habla de grandes hombres de fe que fueron riquísimos y sin embargo su corazón no se desvió, sino que ellos se mantuvieron íntegros al Señor, siempre dando para Dios. Es lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso que cuando empecemos a obtener riqueza, tenemos que entender que no podemos andar con avaricia, no podemos andar haciendo cosas que demuestren, bueno, que ya nuestro Dios es el dinero. También vemos cuántas personas famosas, nosotros vemos que llegan a la fama y obtienen mucho dinero porque la fama viene junto con el dinero. Y sin embargo uno ve que cuántos se han conseguido en su habitación, en su casa y se han quitado la vida porque nos damos cuenta que el dinero no trae felicidad. El dinero trae satisfacción de la carne, pero no la felicidad. Entonces, de que el Señor nos cuide y nos ayude. Si usted tiene, Dios le ha permitido que usted se enriquezca en esta tierra, en estos tiempos, bueno, que usted pueda tener un corazón dadivoso, un corazón para ofrendar para la obra del Señor, para el engrandecimiento de su obra, y Dios lo va a seguir bendiciendo cada día más. Cuando Dios ve eso en nuestro corazón, se encarga de aumentar nuestra riqueza porque sabe que lo van a hacer con bien, porque sabe administrar lo que Dios le ha permitido obtener. Entonces, Pablo le decía estas cosas a Timoteo, ¿verdad? Que se mantuviera en el Señor y bueno, y que entendiera que el amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero era que hacía que las personas cayeran en contienda, en decisiones engañosas, en cosas que lo apartaba del Señor por la obsesión de tener más y más. Entonces que el Señor nos guarde y nos cuide y si tenemos dinero, bueno, que podamos ser unas personas humildes, sencillas, como lo era Job, como lo era Abraham, como lo era Salomón, como lo era David, que siempre ellos mantuvieron en primer lugar al Señor y entendían que Dios era su sustento y que Dios era su dador. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versículos 11 y 12. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria a Dios. Vemos estas instrucciones que el apóstol Pablo le está dando aquí a Timoteo, ¿no? Le está hablando de cómo, de guardar la sana doctrina, de no entrar en contiendas, de palabras, en pleitos, blasfemias y cuantas cosas. También le habla acerca de la piedad, le habla acerca del amor al dinero. Y entonces la recomendación de Pablo a su hijo Timoteo es, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hay cosas, amados hermanos, que nosotros debemos huir. Ciertamente hay cosas en la vida cristiana o en la vida del ser humano que debemos enfrentar, pero hay momentos donde nosotros debemos huir. Yo siempre recuerdo de la historia de José, cuando José, la mujer de su jefe, de su amo, de Potifar, quiso acostarse con él. Esta mujer le insistía muchas veces, pero él siempre le negó y le dijo, no, yo no puedo hacer esto. Pero la mujer un día dice que le arrebató su ropa, quiso obligarlo y este muchacho dice que salió huyendo, escapó y se libró, ¿verdad? Es verdad que luego terminó preso, pero no deshonró a Dios, no deshonró o no dañó su testimonio delante de los hombres, porque honró primeramente al Señor. Tuvo que salir huyendo. Ahora, si él se hubiera quedado allí, el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda al diablo, en el nombre de Jesús. No, él tuvo que huir. Hay momentos que debemos que huir de las cosas, ¿verdad? Dice que más bien debemos huir de estas cosas, huir, hermanos, del amor al dinero, huir de la avaricia, huir de todas aquellas cosas que son contrarias a las enseñanzas
que Dios nos ha dado. Y dice que más bien debemos seguir. ¿Qué debemos seguir? Huir de las cosas malas, huir de lo mundano, huir de todo aquello que deshonra a Dios y sigamos la justicia. La justicia, dice allí, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigamos el camino del Señor. Dice allí acerca de la justicia, ¿verdad? Que es una recta relación con Dios y también con nuestro prójimo. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, debemos seguir el camino del Señor. Y en el camino del Señor, el Señor nos enseña a actuar de la manera correcta. Y es importante. Fíjese que curiosamente lo que dice aquí el apóstol Pablo acerca de la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, esto es parte del fruto del Espíritu. Quiere decir que nosotros debemos enfocarnos en que el fruto del Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestra vida. Debemos enfocarnos en agradar a Dios, en seguir el camino del Señor. El camino del Señor es recto, el camino del Señor es maravilloso, el camino del Señor no tiene nada que ver con el mundo, es totalmente diferente. Por eso nosotros cuando hablamos de nosotros como cristianos decimos que nosotros tenemos un estilo de vida, porque es que realmente en el cristianismo es un estilo de vida. No hablamos como todo el mundo, ni andamos como todo el mundo, no nos mueven las mismas cosas que le mueven a otras personas, tenemos otras motivaciones y qué lindo es cuando nosotros aprendemos a caminar en la justicia, en el amor, en la mansedumbre, en la piedad. Estas son cosas que agradan al Señor y es a lo que nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? También le recomienda que pelee la buena batalla de la fe. Vemos que aquí él está ilustrando a la fe como una batalla que hay que pelear, ¿verdad? Y ciertamente yo siempre digo que nosotros todos los días, hermanos, todos los días estamos librando batallas, batallas de dentro, batallas de fuera. Y dice la batalla de la fe, porque es que es una pelea, es una guerra continua donde el enemigo quiere hacernos dudar de Dios, de su palabra, quiere hacernos dudar de las promesas del Señor y debemos pelear esa buena batalla. Esa es una buena batalla. Hay batallas que no merece la pena pelear, pero la batalla de la fe es una batalla que debemos pelear día a día. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en oración. Es importante que nosotros siempre escudriñemos la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar fortaleza en esas promesas que Dios nos da. Cuando vienen esas batallas vamos a tener escudo, cómo defendernos por medio de la palabra de Dios y por medio de la fe. Dice que echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, ¿verdad? Entonces nosotros debemos pelear la buena batalla y recordar que tenemos una salvación que el Señor Jesucristo nos vino a dar y que esa salvación nos lleva a la vida eterna. Pero dice que, y dice, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos, nosotros cada día hablamos de que tenemos fe, hablamos de que somos hijos de Dios, hablamos de que nosotros vamos a estar allí con el Señor por la eternidad. Entonces esa debe ser una motivación para nosotros, el saber que tenemos promesas eternas, hermanos, que hay una eternidad con Cristo, que vamos a estar allí por los siglos de los siglos en la presencia del Señor. Debe ser una de las mayores motivaciones para nosotros pelear la buena batalla de la fe, para no dejarnos destruir, para no dejarnos derribar, para no dejarnos apartar del camino del Señor, para no desviarnos a aquellas cosas que el enemigo está tratando de que nosotros nos desviemos, hermano. El enemigo todos los días va a ponernos conchitas de mango, va a estar allí tratando de desanimarnos. ¿Cuántas cosas, cuántas artimañas tiene el enemigo para tratar de desviarnos del camino del Señor? Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Pelear todos los días esa buena batalla, estar allí, hermano, con las botas puestas todos los días en el nombre del Señor. Tenemos autoridad sobre el enemigo. Vamos a utilizar esa autoridad. Tenemos la oración, que es una gran arma que el Señor nos ha dejado. Tenemos la palabra de Dios, hermano. Estamos
totalmente armados para pelear esa buena batalla. No nos falta nada, solamente tenemos que disponer nuestro corazón y no permitir que el enemigo venga ni a desanimarnos, ni a atemorizarnos, ni a desviarnos del camino del Señor, sino que debemos perseverar. Echa mano de la vida eterna, echa mano de aquello que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerda que Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Él ya lo hizo, Él ya pagó el precio. Vamos a agarrarnos de esas promesas y vamos a caminar en obediencia al Señor. Vamos a caminar, amados hermanos, en rectitud delante del Señor y no nos dejemos desviar ni deslumbrar por el enemigo que va a tratar día a día. Nunca, mientras estemos en esta tierra, el enemigo no te va a dejar tranquilo. Siempre va a insistir, pero nosotros vamos a pelear esa buena batalla. Como lo dijo el apóstol Pablo cuando ya iba a ser sacrificado, he peleado la buena batalla. Él lo dijo, he peleado la buena batalla. Y nosotros, mientras estemos vivos, debemos pelear esa buena batalla de la fe. No es pelearnos con la gente, es pelear la buena batalla de la fe. Y esto es contra el enemigo. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Jesús, que la paz de Dios esté sobre su vida. Continuamos aquí en 1 Timoteo capítulo 6. Verso 13 al 16, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, como hablaba nuestra hermana pastora, nuestra hermana Sandra, acerca, ¿verdad?, de esta situación o de esta condición de vivir una vida de fe, pero no solamente vivir, sino combatir, mis amados. Una vez más, cuando somos trasladados, ¿verdad?, a este reino, entramos en combate. Y bueno, gracias al Señor que Jesucristo, ¿verdad?, venció al diablo y sus demonios allí, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Tenemos victoria, pero mayormente nosotros como iglesia mantenemos, ¿verdad?, esa batalla. Bendito sea el Señor. Aquí el apóstol Pablo le da una orden, ¿verdad?, a este joven, a Timoteo, de continuar y de permanecer y de guardar esos estatutos, esas ordenanzas. Me agrada mucho, ¿verdad?, porque Pablo, ¿verdad?, puso la confianza en primer lugar en Dios, pero también puso la confianza en este joven, un joven, ¿verdad?, que le dio testimonio, un joven que hubo, ¿verdad?, o tuvo virtudes para combatir o para mantenerse allí al pie de la guerra, al pie de la batalla. Por eso, ¿verdad?, resaltamos de esta buena batalla de la fe, mis amados. Es una fe, ¿verdad?, no fingida, es una fe que tiene que ser procesada, pero con todo tenemos que guardarnos para el Señor. Te mando delante de Dios que da vidas a todas las cosas. Es Dios quien da vida a nosotros, mis amados. Conocemos esa palabra allí en Juan 14, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es Él, ¿verdad?, el que nos guarda, nos protege y nos da esa vida nueva hoy día que estamos gozando con alegría. ¿A través de qué? A través de ese sacrificio, esa muerte allí en la cruz del Calvario, en la cual Jesús, ¿verdad?, hizo por nosotros, usurpando ese lugar en la cual nos correspondía, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino a ustedes que nos observan. Por esa obra maravillosa tenemos, ¿verdad?, entrada a esta bendición. Que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Allí en Juan capítulo 18 vemos, ¿verdad?, esa entrevista que tuvo allí Pilato con el Salvador. Pilato, ¿verdad?, arrecido, vamos a decir, por todo lo que se oía en ese momento, le pregunta al Señor: ¿eres tú rey de los judíos? Y el Señor le dice: bueno, para esto yo he nacido, y para esto he venido aquí a la tierra, bendito sea el Señor, para reinar. Acordémonos, ¿verdad?, que el Señor dio ese ejemplo allí en su ministerio terrenal, predicando, llevando, ¿verdad?, esas buenas nuevas, cumpliendo esa orden del Padre.
el que guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la orden, era el mando, ¿verdad?, que le daba Pablo a Timoteo de guardarse, hermano, de guardar ese mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? La palabra, esta doctrina que tenemos nosotros, no doctrina de hombres, sino doctrina de Dios. Un mensaje que Dios ha enviado, ¿verdad?, a la humanidad a través de su Hijo. Eso es lo que tenemos que guardar. No es guardar la palabra, qué sé yo, en un lugar, usted va a guardar la Biblia. No, es guardar esta palabra, atesorar este tesoro, esta joya que tenemos, que es la palabra de Dios, que nos conduce a la vida eterna. Dice la palabra allí, sin mácula ni reprensión. Cuando hablamos de mácula, ¿verdad?, sin contaminación, sin mancha, hermano. Guardarnos para el Señor. Su venida está pronto, mis amados. Tenemos años escuchando. Yo de antes de entrar a este negocio he oído, ¿verdad? Cristo viene, Cristo viene. El Señor viene pronto, mis amados. Ya hay manifestaciones, hay señales, ¿verdad? Se está cumpliendo la palabra. Guardémonos para el Señor. Obedezcamos a esta palabra, mis amados. Guardémonos, ¿verdad?, como dice la palabra allí, irreprensible en espíritu, en alma y cuerpo para el Señor, sabiendo que al tiempo de Dios recibiremos esa recompensa. Y como habla Proverbio también, capítulo 4, de toda cosa guardada, guarda el corazón. Guardemos nuestro corazón para el Señor. La palabra dice, bienaventurado lo limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y Pablo dice allí, al final del 14, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pronto en los aires reuniremos con el Señor y nos veremos con Él, mis amados. Esto no es juego, esto no es fábula, esto es verdad. Lo que estamos hablando aquí cada mañana es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, dice allí el autor de Hebreo. Dice el 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, mis amados. Allí en Apocalipsis habla del alfa. Bendito sea el Señor, el principio, el fin, el primero y el último, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Cristo que conocimos, ¿verdad?, aquí en la tierra. Ese mismo Cristo que murió por nosotros. Ese mismo Cristo que resucitó con poder y gloria. Vendrá, ¿verdad?, a reinar. Bendito sea el Señor. Y por eso Pablo le exalta aquí con palabras, ¿verdad?, el único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dice el verso 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Su reinado, hermano, no tiene principio, no tiene fin. Sabemos que es el alfa, la omega, hermano, como dice la palabra allí, en luz inaccesible, hermano. Nosotros de pronto nos costará entrar, pero si nos guardamos, mis amados, si peleamos esa buena batalla, si nos mantenemos, ¿verdad?, en la presencia del Señor, sin contaminarnos, ¿verdad?, podemos acceder, hermano, a la presencia del Señor y nos gozaremos, ¿verdad?, en su presencia por toda la eternidad. Echémosle mano, hermano, a esta gran bendición. Peleemos la buena batalla. Yo sé que en medio de esta situación hay adversidades que a veces pensamos que estamos solos, pero cuando allí usted piensa que está solo es cuando Dios está obrando, es cuando el Señor está trabajando a favor nuestro. No era fácil para Timoteo, pero gracias a Dios, ¿verdad?, estaba allí el consejo de este hombre, de este maestro, de este apóstol, de este hombre lleno de Dios. Y por eso es importante que hoy nos llenemos de Dios para llevar este evangelio a otras criaturas, llevar este evangelio a otras personas, llevar esta palabra de aliento a aquellas personas que están peleando la buena batalla. Yo conozco de gente, hermano, que se mantiene allí al pie de la batalla, gente que ha peleado y Dios le ha dado la victoria, Dios le ha dado la honra, la bendición, Dios le ha exaltado porque se ha mantenido en la fe, en la cobertura del Señor. Y como dice al final, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es un reinado de inicio, pero sin fin, mis amados. Conocemos, ¿verdad?, que el Señor conoce todo y por todo, ¿verdad?, estamos nosotros predicando la palabra del Señor, extendiendo este reino, llevando esta palabra de evangelio para que todo alcance la salvación y la vida eterna. No estamos aquí, ¿verdad?, de pronto para persuadirle, como dicen algunos, para llevarle a una religión, hermano, algo práctico, no solamente allí la teoría, sino poniendo en práctica este poderoso evangelio para conquistar los corazones y para ganar, ¿verdad?, de nuestras almas la salvación y la vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hola, hola, les saluda su hermana María Nieto, presidente de la Fraternidad de Jóvenes Guanare, Venezuela, para invitarle a la conferencia virtual con nuestro pastor Edgar Aria, su director internacional de la obra evangélica Luz del Mundo.
este sábado 13 de febrero, 11 de la mañana. No te lo puedes perder. Será de gran bendición. Dios le bendiga. Estamos con ustedes cada día compartiendo la bendita y santa palabra de Dios. El versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Mis amados hermanos, a través de la historia se ha visto tanta injusticia, tanta maldad, tanta arrogancia, tanto odio. A Jesucristo se le acercaron unos hermanos y le dijeron al Señor: dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor le dijo: necio, ¿quién me puso entre vosotros como juez o partidor de herencia? Le dijo: mira que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Le dijo también, le contó una historia, le dijo: un hombre tenía muchos bienes y dijo: ¿qué haré con tanto? Ya sé, derribaré los graneros que tengo y edificaré uno más grande y amontonaré allí mi riqueza. Y le diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes, come, gózate durante 100 años. Él quería vivir 100 años. Él pensaba que iba a vivir 100 años. Él se sentía saludable, se sentía fuerte, y por eso él mismo se pronosticó para sí mismo una vida longeva, una vida de 100 años. Mis amados hermanos, pero se oyó la voz del Señor que le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y de quién será lo que has amontonado. Por eso la recomendación del apóstol Pablo para los que poseen riqueza dice que no pongan su confianza en las riquezas porque son inciertas, y que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Eso es imposible. Él les recomienda que pongan su confianza en Dios, el cual da a todos en abundancia. Mis amados hermanos, hay personas que tienen riqueza y no disfrutan de ella. Hay personas que pasan su vida amontonando y que su confianza está en las cosas que poseen. A Rockefeller, ese gran multimillonario de Estados Unidos, le preguntó a un periodista: ¿cuándo es suficiente? Él dijo: un poquito más. O sea que no estaba satisfecho, quería más todavía. Los ricos cada vez quieren más. Los ricos nunca se satisfacen. El dinero no llena la vida, el dinero no da la satisfacción que el hombre necesita. Las riquezas no dan felicidad, las riquezas no dan paz, no producen paz. Estamos viendo hoy, como se sabe todo, hoy todo sale a la luz a través de los medios, de las redes, del periodismo. Todo se descubre, y cuántas invenciones hace la gente que está en buena posición. Se inventan de cambiar de sexo, se inventan de cambiar de figura. ¿Cuánto luchó Michael Jackson, ese artista que murió de arritmia cardíaca, tratando de cambiar su color? No se sabe ni siquiera qué hizo para emblanquecer un poco más su piel, porque él no estaba conforme. Aquel hombre no tenía paz, no tenía tranquilidad en su vida, y murió adicto a los barbitúricos, adicto a las drogas, murió por esa causa. Así que no pongas tu confianza en las riquezas porque son inciertas. Pon tu confianza en Dios. Cuando todo se acaba,
cuando ya no hay la riqueza, te queda Dios. Job fue un hombre muy rico. La Biblia dice que tenía 6,000 ovejas. Mis amados hermanos, tenía una familia linda compuesta de 10 hijos. Ay, los amigos lo alababan en las puertas de las ciudades. Ay, era muy reconocido, pero un día lo perdió todo. Dios permitió que Job pasara por esa prueba. Perdió toda su riqueza, perdió a sus hijos, un accidente, un viento solano derribó la casa donde celebraban un cumpleaños y murieron todos, no quedó ni uno para sus consuelos. Y Job solamente dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Perdió su ganado, perdió su caballería, perdió sus camellos, lo perdió todo, y sus palabras siempre fueron: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por último, perdió la salud, una sarna desde la punta de los pies hasta la corona de su cabeza. La mujer se le endiabló, lo mandó a maldecir a Dios. Maldice a Dios y muérete. ¿Hasta cuándo sigues en eso? Mira cómo te tiene Dios. Y Job respondió: yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Y después de deshecha esta mi carne he de ver a Dios. Mis ojos lo verán y no otros. Nunca atribuyó despropósito a Dios. El diablo se levantó contra él. Sus amigos lo criticaron, lo juzgaron. Job, nadie pasa tantas cosas si no es porque está pasando un castigo. Confiesa tu pecado, Job, y eso indujo a Job a defender su reputación, a defender su testimonio. Pero al final, Dios quitó la aflicción de Job. Al final, Dios quitó la miseria, Dios le devolvió el doble de lo que le había quitado y le dio unos hijos hermosos y unas hijas tan hermosas que no la habían en toda la provincia. Dios le devolvió. Después de la tormenta viene la calma. Todo el que siembra, todo el que se sacrifica por un trabajo, lo hace con la esperanza de que un día va a cosechar. Así que no pongas tu mirada en los bienes que posees. No es tu casa. Lo que te da la tranquilidad que hoy tienes es el Señor. No es la riqueza la que te da la confianza que tú tienes, es el Señor. Así que pon tu mirada en el Señor. A los ricos recomienda Pablo que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, mirando a los demás de soslayo por encima del hombro con menosprecio. No hagan eso, sino que pongan su confianza en Dios. El versículo 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Simplemente somos administradores de los bienes que poseemos. No somos dueños de nada. Todo lo da Dios. Las riquezas, la tierra, la honra, todo lo da Dios. Sin Dios nada somos. Así que procura ser rico en buenas obras. Procura ser generoso. Procura ser dadivoso. Es triste ver a una persona pudiente con personas necesitadas a su alrededor y ni siquiera tenderle una mano. Ser rico en buenas obras. Procura tender una mano a los pobres de este mundo. Procura ayudar al necesitado. Procura ser rico en buenas obras. Vino un centurión romano a pedirle al Señor que sanara a su criado. Estaba gravemente enfermo y los judíos que fueron con él le dijeron: Señor, es bueno que le oiga, que le ayude. Este hombre ha sido muy bueno. Nos ha hecho un lugar, una sinagoga para que nosotros adoremos a Dios. Ellos mismos dieron testimonio. La gente
es la que va a dar testimonio de tus buenas obras. Y Dios mismo, que no es injusto, que no ignora el bien que hacemos, Él va a reconocer en ti esas buenas obras. Así que manda a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Simplemente eres un administrador de los bienes de Dios. Así que, como dice la palabra, hacer amigos por medio de las riquezas injustas. Procura hacer bien a todo el que te rodea. Y si estás en la obra del Señor, no esperes que te vayan a decir directamente. Casi nunca un pastor hace eso. De irle a pedir a la persona directamente cuando hay una necesidad en la iglesia, sino que espera que las personas sean tocadas por el Señor. Así que tú siembra en la obra de Dios. Cuando veas una necesidad, no esperes que te llamen o te pidan. Siembra en la obra de Dios para que la obra de Dios no tenga necesidad de ningún bien. El versículo 19 dice: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. ¿Cuál es el buen fundamento? ¿Cuál es el fundamento que sostiene una casa? Mis amados hermanos, cuando se cava hondo, cuando se hacen las bases dentro de tierra. Antiguamente se escogían lugares donde hubieran piedras y sobre esas piedras se edificaba. Pero hoy, con el avance de la ciencia, se hacen columnas. Primero se profundiza en la tierra, después se hacen fundamentos fuertes, sólidos, y sobre esos fundamentos se edifica. Pues la riqueza no es un buen fundamento para edificar tu vida. Si tu vida está basada en lo que posees, en los bienes que tienes, cuando eso falten, entonces te vas a sentir como un desgraciado en la vida. Hay personas que al perder sus riquezas se quitan la vida. Allí en Londres, hace unos años atrás, pasó el país por una crisis, y un médico que invertía mucho en la bolsa, tenía buena posición, tenía buena casa, perdió su riqueza, perdió sus acciones, perdió en la bolsa, y aquel hombre quedó endeudado y no pudo soportar ser pobre y se quitó la vida. Pero no solo él, sino que encerró a toda su familia y les quitó la vida, en teoría, para que no sufrieran. Oh, qué triste es la vida cuando no se tiene a Dios. Qué triste es la vida cuando solo se tiene las riquezas. Las riquezas no dan la felicidad. Una buena cama con un colchón de esos cómodos de hoy no da el descanso. Hay personas que no duermen por las noches sacando cuenta de lo que ganan, de lo que pierden, de lo que producen. ¿Cómo hago para multiplicar mis bienes? No tienen descanso. Pero la Biblia dice que a su amado dará Dios el descanso. En vano es que os levantéis muy de mañana y vayáis tarde a cama, porque a su amado dará Dios el descanso. Así que descansen en el Señor. Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que tu fundamento no sean las posesiones, que tu fundamento esté en Dios. Que Él sea la base de tu vida, que Él sea la fortaleza de tu vida, y cuando falten las posesiones, allí estará Dios a tu lado. Atesora para ti buen fundamento. El versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Bendito sea el nombre del Señor. La recomendación de Pablo a Timoteo es que guardara las enseñanzas. Guarda estas cosas, guarda lo que se te ha encomendado, porque para que no gastes tus días en vanas pláticas,
en discusiones profanas, en discusiones sobre la falsa llamada ciencia. Ya en aquellos tiempos comenzaban a tener problemas con aquellos que se van detrás de la ciencia y que creen que la ciencia tiene respuesta para todo. Pero amigo, la ciencia a veces es deshonesta, los científicos más que todo, que inventan teorías acerca de la vida, inventan teorías acerca del pasado, acerca de la creación de este mundo, y cuando comprueban que eso no tenía fundamento, se quedan callados, lo ignoran como si nada hubiera pasado. No son sinceros para decir me equivoqué, yo no tenía razón, sino que se callan. Y hay personas que se van detrás de la ciencia para negar la existencia de Dios. Todo lo que nos rodea nos habla de Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mis amados hermanos, la ciencia no niega la existencia de Dios. La ciencia es el conocimiento. Todo lo que nos rodea nos dice que Dios es real y que Dios está allí. Así que no ocupes tu vida en pláticas vanas, en discusiones vanas sobre la mal llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Algunos se han ido detrás del ateísmo, detrás de la falsa llamada ciencia. Mis amados hermanos, y algunos llegan a decir la ciencia tiene respuesta para todo. No es así. La ciencia no tiene respuesta para todo porque es inventada por los hombres. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Algunos se han desviado de la fe por irse detrás de la ciencia, pero al final de sus días se encuentran vacíos, sin sentido, no le encuentran sentido a sus vidas, porque el fundamento que ellos buscaron no era un fundamento sólido para afianzar toda su fe, su confianza en aquella filosofía. Que Dios nos ayude para permanecer en la palabra. La Biblia dice que el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que vuélvete a Dios antes que sea demasiado tarde. En este día nosotros te invitamos a entregarle tu vida al Señor. Vuélvete a Dios, entrégale tu vida al Señor y tu vida será renovada. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador, entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias Señor, por haber tocado mi corazón, cambia mi vida, dame vida nueva, escribe mi nombre, en el libro de la vida, quiero vivir para ti, desde hoy en adelante, en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.